Daniel Rodríguez, responsable de mamíferos terrestres y reptiles del Loro Parque. ¿Qué animal exactamente es una capibara y por qué es tan especial? Pues Raúl, buenas tardes. La capibara es un roedor, de hecho es el roedor más grande del mundo. Y es un animal que ahora mismo está de moda, es entrañable, es uno de los animales que se dice que es de los más sociables que hay en naturaleza. Lo podemos ver compartiendo espacio desde el Panamá hasta el norte de Argentina y con diferentes especies. Pero las capibaras han existido siempre, ¿no? Sí, por supuesto. Son un animal que, como te digo, en toda esta distribución geográfica que he comentado, están presentes a lo largo de hace muchos años. Bueno, estamos hablando con Daniel Rodríguez, responsable de mamíferos, como decía, terrestres y reptiles del Loro Parque, porque nosotros, ya lo saben, estamos viviendo un auténtico baby boom. Desde que nuestro querido Teno naciera, ya saben, la cría de orca de nuestra querida Morgan, pues esto ha sido un auténtico boom de nacimientos, ya no solo de pájaros, que el otro día me contaba Rafael Zamora, llevábamos casi por cerca de 800 polluelos lo que llevamos de año y no hemos parado. O sea, es una cosa que se nota que el bienestar animal está aquí en el Loro Parque. Y una tiene que ver con las capibaras, porque han nacido 4. La semana pasada nacieron 4 crías de capibara, ¿no? Sí, justamente hoy hace 10 días que nacieron estas 4 crías de capibara y vamos, sumándonos un poco a lo que comentabas de ese baby boom y que estamos encantadísimos junto con los lemures, con los titileoncitos, con el perezoso. Ha sido todo un boom de emociones y estas 4 pues ha sido como un colofón ahora prácticamente a mitad del verano y súper contento. A ti que eres un especialista en mamíferos, ¿te ha sorprendido, por ejemplo, que ahora estén tan de moda? Bueno, los animales, hay animales que van por moda, ¿no? También, ¿verdad? Sí, yo no sé si fue efectivamente lo que dices, una moda, un fenómeno en redes, en TikTok y todas estas redes sociales, pero las masas, sobre todo las niñas, los niños así jóvenes, están a tope con las capibaras. De hecho, yo tengo 2 sobrinas que lo único que me preguntan es: tío Dani, ¿dónde están las capibaras? ¿Cómo están las capibaras del parque? Y entonces un fenómeno, vamos, inaudito. Eso es además estupendo, que los niños ya desde chiquititos le estén cogiendo tanto cariño a los animales. ¿La capibara es un animal doméstico? Pregunto, dentro de mi desconocimiento no lo sé si, igual que vemos gente que se lleva pues unos conejos enormes para las casas, antes que se llevaban también los cochinitos aquellos vietnamitas, que me acuerdo también que se pusieron de moda en su momento. La gente se empezará a llevar. ¿Se puede tener una capibara en su casa? Hombre, no es lo ideal. Hay regulación que lo controla, pero sí que es verdad que hay ciertas zonas en distintos países que por cultura pues se tienen. Yo no lo considero ni lo veo algo viable. Y porque al final pasó con los ciervos vietnamitas, como bien comentas, al final empiezas a tener una cría desmesurada de eso, no hay control, hay endogamia, hay distintos problemas asociados a ese crecimiento de la población y que realmente no está sirviendo para nada, que no sea contentar al ser humano en este caso y no en vías de la conservación o en pro de ese animal. Contestando directamente, yo no lo considero doméstico. Es un animal salvaje que tiene una distribución geográfica amplia y que es verdad que comparte nicho muchas veces con los seres humanos. ¿Cómo se acomoda, cómo se amolda a la vida aquí en el Loro Parque? Las capibaras me imagino que muy bien. ¿Y estas 4 días, cómo está siendo estos primeros 10 días de las 4 crías? Pues han sido, te diría que prácticamente como desearíamos que fueran todos. Porque han sido súper sencillos, ha sido súper natural, todo súper espontáneo. Los padres, a pesar de que son primerizos y jóvenes, porque la madre tiene 1 año y 3 meses y el padre 2 años y 8 meses, ha salido todo como si fueran padres expertos, súper bien en el cuidado paterno-filial con las crías. Ellas se desarrollan con naturalidad, están mamando. O sea, la madre nada más en el parto fue todo muy rodado, se comía la placenta, los limpiaba, ellos en menos de 1 hora estaban ya brincando y saltando por ahí. Fue todo un espectáculo y la verdad que súper bien. Es una de las cosas que a mí me ha llamado más la atención, cómo son crías, pero de animales que después hay que decir que pueden llegar a los 60 kilos. O sea, que estamos hablando de unos roedores de un tamaño considerable y que ya con 10 días las crías ya se ven bastante parejitas. Sí, y grandes. O sea, no son como tú puedes ver cachorritos de otros animales, sino que estos son animales que no sé si van creciendo muy rápidamente, pero que las crías ya tienen una cierta, dentro de un orden, una cierta independencia. Sí, justamente ayer lo comentaba con los cuidadores de mi equipo.
que están haciendo un trabajo espectacular con todo este manejo de tener la situación, porque también hay que decir que en esta exhibición donde tenemos las capibaras, no solo hay capibaras, sino tenemos 2 osos hormigueros gigantes, y entonces tuvimos que hacer una sociabilización, presentar a esos osos hormigueros a las nuevas crías, ver que no había interferencia entre ellos, que no había ningún tipo de complicación. ¿Cómo son esas presentaciones, Dani? Pues curiosas, cuanto menos. Al principio, como el parto se dio en el exterior, lo que hicimos fue darle tiempo a la madre y a las crías a que se desarrollaran con normalidad durante toda esa noche, toda la mañana del día siguiente. Estuvimos monitorizando tanto por videocámaras como algunos de nosotros estuvimos yendo y viniendo durante la noche para llevar un seguimiento exhaustivo sin intervenir, siempre manteniendo las distancias. Y después lo que hicimos fue, ¿vale? Después de esos 2 días de margen en el exterior, metemos a las capibaras en interiores, siempre sin agobiar, siempre sin intervenir, sino abrimos el interior, y como los padres tienen la tendencia a durante la noche ir a comer a los interiores porque es donde nosotros revisamos que esté todo correcto, pues las crías, con esta soltura que ya tenían, pues fueron detrás de ellas. Una vez que los teníamos dentro, lo que hicimos fue visibilizar a través de una de las puertas que deja que se vean visualmente y se olfateen, pero no dejan ese paso, presentar al macho de los hormigueros. Que se vieran, que estuvieran por allí. Los padres ya conocían a los hormigueros y convivían con ellos, entonces también dan esa paz, esa tranquilidad de que si mi padre y mi madre no se alteran, no sienten ningún temor ante estos individuos, porque yo. Entonces se conocieron un poquito en interiores, al día siguiente salieron con normalidad al exterior y soltamos solo a ese macho con el que se habían presentado. Estuvieron durante todo el día bien, sin ningún tipo de problema, y al día siguiente ya salieron con los dos hormigueros. Con el tema este de intentar socializar a determinadas razas distintas de animales, con las conductas, ¿funcionan mucho ustedes por lógica? A la hora de, como dices tú, de juntarse unos con otros. Bueno, me imagino que tú ya con tu experiencia sabes ya un poco por dónde puede salir. Alguna sorpresa te habrás llevado, pero ¿funcionas por la lógica también, aparte de la experiencia? Tanto como por la lógica, no, y me refiero a un podcast anterior que si no han visto, deberían verlo, que es el de Francesco, nuestro veterinario, que muchas de las veces nosotros no podemos pensar en que el animal va a pensar como pensaríamos nosotros, o va a hacer lo que nosotros esperaríamos que hiciera, porque tendemos, entre comillas, a humanizar o lo que sea. No, simplemente dices, me gustaría que pasara esto con la experiencia que tenemos anteriormente, y obviamente basándonos en bibliografía científica, comentando con otros zoológicos que tienen experiencia en manejo y demás, pues vamos comparando distintas rutas a seguir o planes de actuación que han funcionado. Y entonces lo que hacemos es, vamos a probar. Y a razón de cómo es la personalidad de nuestros individuos, nos vamos adaptando a las circunstancias. La cría de capibara bajo cuidado humano es relativamente sencilla, es un animal fácil de criar, ¿o tiene sus complicaciones? No diría que sería un animal súper complicado de criar, pero tampoco es un animal, como casi todos los animales, mínimos tenemos que tener sus condiciones físicas, ambientales, dietéticas, súper bien cubiertas, darles un medio en el que se sientan completamente cómodos, porque si no, no van a criar. Por ejemplo, en el caso de las capibaras, si no tuvieran un buen acceso a un lago o a una fuente de agua en la que pueden nadar, sumergirse y demás, pues el cortejo normalmente no se da como debería, porque estos animales son semiacuáticos y el cortejo, incluso muchas veces el coito, se da en el agua. Comentabas que además ya las crías están haciendo sus primeras intentonas, acercándose al agua tan pronto, ni 10 días llevan. Sí que es verdad que es un comportamiento innato en ellas, es decir, estas capibaras, si se diera su desarrollo en naturaleza y por lo que fuera se tuvieran la necesidad de ir al agua, que es donde se sentirían a lo mejor más protegidas o podrían alejarse de un predador, se tirarían al agua sin pensárselo detrás de sus padres o de la madre en este caso. Los nuestros, como no tienen esa presión natural selectiva de que tienen que estar huyendo o escondiéndose, han hecho, como dices tú, esos pequeños pinitos, se acercan a una zona del río en la que hace un pequeño lago, no al lago grande todavía, cruzan el recinto, y entonces puede ser que estén cruzando también ya por el río, entonces están ahí tonteando un poquito con el agua. Sin embargo, esperamos poder capturar el momento primero de haber ese baño primerizo, ¿no? Ese primer chapuzón que se den probablemente con la madre. Con lo cual la cantidad de gente que estos días está visitando el Oroparque se lo tiene que estar pasando bomba bien. Me imagino que ahora mismo es una de las atracciones, no, bueno, los animales, uno de los preferidos, que todo el mundo pregunta ¿dónde están las capibaras? ¿Dónde están las capibaras? Efectivamente, al igual que nos preguntan por Teno, igual que nos preguntan dónde están los leones o cómo van las cosas,
El tema de los capibaras en este momento ha sido espectacular. O sea, ves a todos los niños y niñas entrando con camisetas de las capibaras, preguntándote dónde están, preguntándote cuánto comen, cuánto crecen, que si beben leche o si comen o solo comen hierba. Entonces ya no es solo lo que comentabas de que vienen a visitar, sino que tienen curiosidad acerca de este Eso animal. está bien, pero las modas yo creo que también tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, porque me imagino que después pasarán a ser otros animales, pero como decías, los niños preguntan mucho, ¿no? Efectivamente, un montón. Y además, aquí en Loro Parque estamos encantadísimos de que vengan con esa curiosidad, porque que busquen información fuera está bien, pero tener una información de primera mano, de personal experto, cuidadores especialistas en estos animales, y biólogos o biólogas que tenemos por el parque, pues que mejor está muy bien que hayan descubierto esas capibaras en TikTok, pero que la información que les llegue, que no sea de estas redes sociales, sino de una fuente más fiable. Todavía estábamos hablando del tema de ponerles nombre, pero nos contabas que todavía es complicado porque no se sabe el sexo de las capibaras, ¿no? No es, rápidamente tú no ves el sexo que tienen, sino que esperas un poquito, ¿no, Dani? Sí, efectivamente, Raúl. Tenemos que esperar mínimo 6 semanas para ver un poquito. Y sí que es cierto que incluso hasta el primer año de edad es súper complicado visualmente determinar si es macho o hembra. Los métodos que se suelen utilizar para sexar, el primero es la observación genital, pero se pueden cometer errores porque no está completamente desarrollado, no hemos visto a lo mejor en el caso de los machos que salga el pene, entonces no es tan sencillo. La otra opción es una de las pequeñas cosas que estamos empezando a trabajar en el departamento, que es entrenar a estas capibaras a que se sensibilicen a estar con nosotros, a que estén cómodos. ¿Para qué? Para una vez que tengan un poquito más de edad, empezar a manipular un poco la zona abdominal de cara a que el equipo veterinario pueda realizar ecografías cuando sea necesario, tanto para el sexado como para futuros posibles problemas veterinarios que puedan haber. La semana pasada estábamos con el tema también de los enriquecimientos del verano, porque también aquí hace calor también, como está haciendo calor. Pues, que es una de las cosas que nos conviene para tener las capibaras. El clima que tenemos en Tenerife y en general en las Canarias es un clima que... fantástico, ¿no? Efectivamente. Si no sería mucho más complicado, con lo cual ahora habrá que frenar a ver el tema de las crías, a ver si vamos a empezar a tener crías y crías y crías de capibara, pero ¿cómo están llevando también el calor? ¿Cómo lo llevan? Bien, me dices. Ahora mismo bien, porque justamente también hemos instalado un sistema de aspersión con agua potable, agua bastante buena, podría beberse perfectamente, para refrescar a estos animales en esta época. Aparte, como mencionamos, tienen su propio río, su propio lago, pero en la zona en la que están, que tiene césped natural, otra parte de pino picado, que también es interesante que los animales tengan distintos sustratos en los que puedan disfrutar, pues tenemos un aspersor que abrimos varias veces al día. Todavía no lo hemos abierto justo para las peques, queremos esperar un poquito más para antes de abrir esas gotas de lluvia, para refrescarlos. Entonces ahora mismo durante su día a día tienen el laguito y la madre pues los nutre y los hidrata bastante bien con su leche. Que por cierto fueron 4 crías. ¿Cuántos suelen tener las capibaras? Pues para nosotros es un hito, Raúl, te diré, aquí en Loro Parque, porque la otra pareja reproductora que teníamos anteriormente solo tenían las 2 veces que tuvieron cría, solo tuvieron una parejita. Para nosotros ahora mismo que tengan estas 4 es maravilloso, pero las capibaras pueden tener desde 2, incluso una, dependiendo, a veces si es primeriza puede morir una de las crías o las 2. Por eso para nosotros es súper importante y súper maravilloso que es primera madre, joven, 4 crías y ninguna fallece. Pero el rango está entre de 2 a 8 y puede llegar incluso a 10. Bueno, yo siempre lo repito y soy muy incisivo también en esas cuestiones cuando hablo con responsables también que tenemos aquí en el parque, que el tener este número de crías, como tú decías, tiene que ver mucho con el bienestar animal, con el entorno, con los cuidados. Como digo yo, que en muchísimas ocasiones, bueno, aquí se trata casi mucho mejor que a las personas. El cuidado y el mismo con el que se trata, no solo la comida, con la vigilancia veterinaria, las instalaciones, los laboratorios, todo eso yo creo, Dani, yo estoy convencido que suma para que tengamos ahora mismo no solo este baby boom que tenemos aquí, sino que animales como tú me decías, de las capibaras, que la anterior pareja pues tenían 2, estas tienen 4, pueden tener más, pero insisto, el bienestar animal es fundamental en todos estos casos. Y estás bien convencido de que aquí se trata de manera espectacular a los animales, porque es así. Todos los equipos que tenemos detrás, y yo hablo específicamente del mío, nos levantamos por y para estos animales, venimos aquí con ganas de trabajar, con muy, muy buena actitud ante estos animales, y muchos de nuestros cuidadores
hablan prácticamente como si fueran sus hijos de estos animales. Ya no solo hablo de las capibaras, sino de los gorilas, de los chimpancés, de los leones. Al final estamos aquí para ellos y lo que intentamos darles es el 100%. Como bien decías tú de la dieta, por ejemplo, estas capibaras comen mucho mejor que comeríamos nosotros en algunos supermercados. Estas plantas, estos vegetales que les ofrecemos, muchos de ellos son de kilómetro cero, de nuestras propias fincas, ecológicos, sin ningún tipo de tratamiento químico ni nada que pueda perjudicar a los animales. El recinto hace poco se reformó en pro de bienestar animal. Lo que hablábamos de los chorritos aspersores ahora en verano. Todo el rato estamos inventando cositas nuevas en pro del bienestar animal, y no solo eso, sino que tanto los cuidadores como yo estamos todo el día pendientes de ellas, de nuevas publicaciones que digan que si añadimos algo al recinto pueden estar mejor, publicaciones científicas, entiéndase de esta manera, y todo el rato en eso, en el pro del bienestar de nuestros animales y específicamente ahora de este baby boom de todas las crías y de nuestras capibaras. Daniel Rodríguez, responsable de mamíferos terrestres y reptiles del Loro Parque. Gracias como siempre, amigo. Para eso estamos, Raúl.